Nos preparamos para un viaje que vamos a hacer muy cerca, aquí en nuestra ciudad, para conocer a alguien que ha sido parte de esta historia. En realidad ha sido parte de 99 años de esta historia que vamos a contar y en la cual, bueno, estamos muy emocionados porque nos vamos a encontrar con una persona que ha pasado por muchas instituciones y que ha significado para el crecimiento de esta ciudad. Mientras nos aprestábamos a iniciar el viaje con nuestro camarógrafo Diego Domínguez, pasaban por mi mente situaciones e imaginaba qué es todo lo que habrá sucedido en estos 99 años, cuánto habrán visto esos ojos azules pasar de esta vida, una vida que ha significado trabajo, esfuerzo y participación permanente en distintas instituciones, como así también en la sociedad misma. Cuando llegamos al domicilio, mientras descargábamos nuestras cosas, yendo ya hacia la puerta, veíamos una casa que reflejaba y significaba mucho para nosotros. Un estilo colonial, un estilo barroco, que hablaban tal vez de una personalidad amable, afable, pero también fuerte, de mucha presencia. Al tocar el timbre, aguardábamos mientras esperábamos allí para que nos abrieran la puerta. Pudimos también recorrer parte de la casa o conocer ese jardín frondoso con mucha arboleda, pero también muy colorido, de un espíritu muy significativo. Tras golpear las manos, tocar el timbre, mientras podíamos escuchar a lo lejos un televisor encendido, se abre la puerta y aparece Carlota, su única hija mujer, que nos esperaba, que nos aguardaba y que nos recibe para poder ingresar a esta vivienda. Ingresamos, mientras recorríamos los distintos pasillos, nos encontramos con don Mario, un hombre marcado, signado por el paso del tiempo, pero con una estampa y una presencia muy importante, muy afable, muy amable y a la vieja usanza de poder darnos la mano como era antes, pese a la pandemia, y además en su lugar, en su casa, en su galería tan querida y tan amada, con mucha luz, como irradia justamente de Mar. Tras una breve charla fugaz, comenzamos a conocer la historia de don Mario. Bueno, don Mario, ¿cuántos años tiene usted? 99 años. 99 años. Sí. ¿La fecha de nacimiento? 13 de diciembre de 1920. O sea que ya estamos en el centenario, ¿no? Sí. Estamos llegando, pero duro, ¿eh? Es dura la vida. Dura la vida. Dura, sí. ¿Dónde nació usted, Mario? ¿Dónde nació? Nací en un pueblito, en Cululú. Cululú, cerca de Santa Fe, sí, unos 40 kilómetros de Santa Fe. Un pueblito, yo nací en el campo de Agustín Iriondo. Serían primos de Manuel María Iriondo, el gobernador. Sí. Bueno, mi padre en esa época tenía una empresa de monte, desmontaban porque era todo monte. Sí. Bueno, ahí nací yo. Estuve a la fuerza porque estaba lejos de las poblaciones. Entonces, en ese tiempo
estaban las madamas esas que las parteras, que le decían, las parteras. las parteras, sí. Así que usted nació de la mano de una partera. Mano de partera, sí. Bueno, Sí. y llega la familia con ¿cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos tuvo usted? 7 hermanos. 7 hermanos. Sí, el menor es ahijado del presidente Alvear. Claro, Sí, el séptimo hijo. Marcelo. Sería Luis Marcelo, porque el padrino era un tío que se llamaba Luis, era senador. Entonces era Luis Marcelo. Luis Marcelo, sí. Claro, porque el séptimo hijo... Sí, séptimo hijo, sí. Es justamente Sí. el ahijado del presidente y el gobernador. Sí, 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 sí. Bueno, y era en el seno de qué familia, una familia común, pobre. Mi familia vino con Aarón Castellano en el año 1890, 1800, a ver, espérese que me acuerde bien, 1856. Claro. Sí. En esa época vino con Aarón Castellano, que traían los inmigrantes que venían allá con el contrato de la provincia de Santa Fe. Claro, por tierras, digamos, le daban tierra. Por tierra, sí. Vinieron muchas familias, la familia de mi abuela materna y mi abuelo paterno. Vinieron y se radicaron, algunos se radicaron en Esperanza, otros en San Javier, al norte de Santa Fe. Claro, lo que pasa es que Esperanza era la primera colonia agrícola donde venían todos. Pero tomaba, la colonización parece que tomaba una gran extensión. Al norte de Santa Fe, claro. No era solamente el departamento de las colonias, sino que tomaba otras colonias también. Sí, sí. Por eso se desparramaron un poco, ¿no? Y el trabajo Sí. que había que hacer primeramente era desmontar, porque había bastante Desmontar, sí, en ese tiempo sí vinieron a desmontar. Y las primeras casas que tuvieron mis abuelos fueron las casas hechas por los indios. Digamos, eran hechas con barro, chorizo de barro y techo de paja. Claro, claro. Esas fueron las primeras casas que le dieron. Y le dieron 30 hectáreas para trabajar. Parecían que eran pocos, pero no podían dar más porque en esa época trabajaban con bueyes. Claro. Y arado de madera. Arado de madera. Arado de madera. Así que digamos, lo que podían trabajar era reducido. Pero, ahora, la primera etapa fueron muy serias, muy difíciles, porque vinieron a sembrar trigo. Resulta que estuvieron sembrando muchísimos años trigo y no iban adelante, por la langosta, por esto, por aquello, por la roya, un montón de plagas. No, y entonces decidieron cambiar digamos, la vida. Se dedicaron a sacar monte, a hacer carbón, a hacer leña para cocina, porque era lo único combustible que había. Y bueno, con eso hacían carbón, leña, y después algunas vacas empezaron a hacer queso, manteca, y bueno, así pudieron defenderse. Claro. Porque mi abuela tuvo 12 hijos. 12 hijos. 12 hijos tuvo. En esa etapa, calcule 12 hijos, y con los ingresos mediocres que tenían, bueno, se defendieron porque en conjunto se concientizaron que debían hacer todo lo que podían hacer para sacar arena del río, para construir, en fin, hacían de todo, carbón, hacían leña para cocina, hacían todo. En ese tiempo, después las usinas empezaron a funcionar con motores a vapor. Entonces usaban leña también. Claro. Así fue. Ahí estaba el negocio. Sí. Ahí estaba el negocio. Mi hermano mayor, digamos, fue de los que en esa época, cuando desmontaban, era jovencito, a lo mejor 15 o 16 años, iban con chata Esperanza a llevar leña a la usina. Digamos, leña para el motor a vapor. Y era lejos, porque tenía que ir 40 kilómetros. Sí, chata, 40 kilómetros, sí. Era muy sí, no era tan cerca. No. Sí. ¿Cómo se llamaba su papá y cómo se llamaba su mamá? Mi mamá Carlota Berraz y mi papá Alfonso Gay. Ajá. Sí. Bueno. Sí. ¿Y cómo fue su infancia? Usted nació allí en el campo con una partera, ¿y cómo fue su infancia?
Bueno, en realidad mi mamá murió a los 40 años y nosotros que éramos todos chicos, los más chicos, mi hermano menor tenía 1 año y medio, después había otro de 5 y yo tenía 7 años cuando murió mi madre. Así que mi padre quedó con toda la familia chica, ¿no? Fue un buen padre porque nos cuidó, en fin, reemplazó a la madre en parte porque nunca nos abandonó, nos cuidó en todo sentido de la palabra, ¿no? De la educación, en todo, ¿no? Dice que en ese momento era difícil porque él tenía que salir a trabajar, era duro. Claro, y él estaba en el campo y era difícil, ¿no? Los hermanos mayores, primero mi hermano mayor empezó a trabajar en Esperanza, en la municipalidad, después fue empleado bancario. Y el segundo se fue a estudiar a la Escuela de Mecánica Armada de Buenos Aires. Bueno, el tercero fue el más vago, ese no encontraba nunca el trabajo adecuado. Ninguno le gustaba. No había forma como enderezarlo, pero bueno, al correr de los años la vida misma lo llevó a aprender, porque cuando conoció una novia, quedó embarazada y después se le puso dura la vida. Claro. Sí, tuvo que ser después estuvo como empleado en Chajarí, en el tiempo que estaba la Junta Reguladora de Grano, trabajó unos cuantos años ahí, tuvo 3 hijos, después fue a Córdoba, los chicos estudiaron, allá uno médico, el otro, bueno, ya se arregló la situación un poco, ¿no? Sí. ¿Todos eran varones, ninguna todos mujer? Todos varones, sí, no había ninguna mujer. Sí. Claro, también sí. Por eso digo, ¿no? Su padre tuvo que criar a sí, 7 varones. Sí, mi hermano menor lo crió una tía, la tía mayor de la familia. Esa la crió, digamos, esa mujer fue una mujer que realmente la mayor era la mano derecha de mi abuela, porque mi abuela era muy emprendedora. Era una mujer que cuando empezó a ahorrar algunos pesos, empezaron a comprar los terrenos de la gente, de los inmigrantes que se fueron. Claro. De los 2.000 que trajo Aarón Castellano, 1.000 se fueron a Brasil y a Norteamérica. Y entonces ella, como era una mujer de mucho temple y trabajaban y ahorraban, a pesar de toda la miseria ahorraban, empezaron a comprar los lotes que habían dejado los que se habían ido, porque esos lotes habían sido regalados por la provincia. Entonces los compraban barato y pudieron ir agrandando la superficie y la explotación. Claro. Entonces más o menos se fueron, digamos, mejorando la situación. Y ya, digamos, cuando la hija mayor era ya grande, mi abuela decidió venir al norte porque se vendían tierras fiscales muy baratas, tierras que no valían nada las tierras, y hicieron 200 kilómetros en volanta, las 2 mujeres, para ver las tierras en Curupaití. Ahí se encontraron con una gran cantidad de tierras, con cañadas, sí. En fin, que mi abuela, cuando vio la cañada, decía, qué maravilla, ¿no? Porque estaban cubiertas, no había mucha agua dulce, eran cañadas de 40, 50 centímetros de agua, pero tenían canutillo. Y claro, cuando vio eso, que parecía cebada, qué maravilla, compraron, y llegaron a comprar 8.000 hectáreas. En toda la zona de Curupaití. Sí, 8.000 hectáreas. Bueno, allí empezaron a trabajar, llegaron a tener una cantidad enorme de vacas, y ahí estuvo un tío nuestro, Grenón, estuvo administrando una pila de años con toda la familia, y bueno, ahí alambraron, hicieron muchas aguadas, colocaron molinos, y bueno, hicieron una explotación muy grande, muy buena, sí. Pero con mucho sacrificio. Sí, seguro. Sí. Mario, ¿por qué muere tan joven su madre? O sea, ¿por qué muere tan joven su madre? Usted casi no la llevó a conocer. Mi madre en esa época, imagínese usted que murió de 40 años, nosotros éramos chicos,
realmente en esa época no había gran adelanto no había remedios, había curanderos. Fíjese, le voy a contar una historia. Cuando vinieron los colonizadores, en los barcos que vinieron, murieron bastante gente de cólera. Y a Esperanza llegó el cólera. Y bueno, había venido con la colonización un señor, Amado Fran, que era un químico de la época. Bueno, ese hombre fue el que preparó un anticolérico. Con eso combatieron el cólera, pero no había médico, no había nada, ¿no? Así que combatieron, era una bebida fuerte, que cuando tenían los primeros síntomas de cólera, tomaban la bebida esa porque era una cuestión intestinal, y bueno, salvaron mucha gente, claro. Murieron mucha gente también. Sí. Ese Amado Fran fue el padrino de mi padre. El padrino de mi padre, sí. Y tuvo descendientes que tuvieron el mortero, que tenían la usina. Sí, Ofran. Sí. Tenían la usina. Sí, descendientes de ese Amado Fran. Mire usted. Sí. Mario, y usted, don Mario, usted fue a la escuela primaria, ¿no? Sí, sí. Hasta fui al colegio San José, del Verbo Divino. Sí. Y después me pasé a la escuela industrial. Me recibí de mecánico tornero. ¿Mecánico tornero? Sí, mecánico tornero, sí. Tener un título en esa época era importante. Sí, bueno, me recibí jovencito, a los 18 años empecé a trabajar en Grafa. Grafa se instaló en Esperanza porque Esperanza había tenido una iniciativa industrial, había creado una fábrica, Fibra Lino se llamaba. Que era la que realmente trabajaba en la fibra del lino en esa época. Era una estopa que compraban de todos lados. Acá en Paquita había las desfibradoras, sí. Y en muchos lugares así, ¿no? Bueno, esa fábrica Fibra Lino empezó a trabajar y tenía un depósito muy grande con fardos de lino, fibra lino, de estopa de lino. Se incendió la reserva y ahí vendieron a Grafa. Le vendieron a Grafa. Y Grafa empezó a hacer toda clase de hilos sisal, hilos de lino, todo tipo de... Fue una gran fábrica, trabajaban 600 personas. Se usaba mucho el lino en esa época. Sí, se usaba el lino, sí. Mucho la tela de lino. Sí, las telas de lino, claro. Sí, se hacían las sábanas de lino. Exactamente. Sí. Pero bueno, había también mucho cultivo de lino. Se cultivaba mucho el lino, porque el lino también se hacía el aceite. Claro. Bueno, en Esperanza llegó a haber 5 fábricas de aceite de lino. El iniciador de la fábrica de aceite de lino fue Álvaro Soberay. Que había que pasar el invierno. Sí. Pasó varios inviernos. Sí. O sea que parte de su juventud entonces usted la pasó en Esperanza. En Esperanza, sí. En Esperanza. Sí, no muchos años porque trabajé en Grafa, después Grafa vendió a Ciclar, sí. una industria también hilandera, y entonces yo me fui a San Cristóbal, a los talleres de ferrocarril. ¿Usted estuvo en los talleres de ferrocarril en San Cristóbal? En San Cristóbal, sí. Ahí se arreglaban los coches motores. Sí, era la cabecera. Sí, y bueno, ahí convivimos con los ingenieros húngaros, que venían, porque habían venido un grupo de ingenieros húngaros junto con todos los coches motores. Sí. Y ahí se arreglaban los coches motores. Se renovaban. ¿Dónde conoció el amor de su vida? ¿A dónde conoció el amor de su vida? La verdad de las cosas la conocí en Esperanza. Mejor dicho, la pensión a donde yo estaba, cuando volví de San Cristóbal, que volví a reemplazar a un maestro de talleres de la escuela industrial, ahí en esa pensión
La conocí por la dueña de la pensión, sí. Me hizo conocer a la familia Sacabino, y ahí conocí mi futura esposa, ¿no? Pero tuvimos un noviazgo no muy largo, y bueno, al año y medio decidimos casarnos, así que... O sea, que fue amor a primera vista, ¿no? Sí, sí. Enseguida, sí. Enseguida. Sí, sí. Y de ahí entonces ya casado usted, ¿se quedó un tiempo en Esperanza? ¿O un año. Carlota, mi hija, mi única hija mujer, sí. Nació en Esperanza. En sí. Esperanza. Sí, sí, sí. Y por eso, por lo de, digo, Carlota por su abuela también. Sí, 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 sí. Era por mi abuela, por mi madre. Por sí. su madre. Sí. Tras conocer esta primera parte de la historia familiar de don Mario Gay, hacemos una pausa y ya regresamos contando mucho más de esta historia muy particular en Miradas. Hoy, la historia de don Mario Gay. Seguimos desandando la historia de don Mario, ahora con su llegada a la ciudad de Brinkmann. Y cuando usted se casó, tuvo a Carlota, sí. ¿Qué hizo después de Esperanza? Bueno, en Esperanza tuve un año todavía trabajando en Ciclar, sí. Y después mi suegro me ofreció que viniera a trabajar a Brinkmann. Vine a trabajar como encargado de ferretería, porque había un ferretero que era muy viejo ya y se jubilaba. Vine a trabajar a Brinkmann como ferretero. Ferretero y encargado de corralón. Siendo mecánico tornero, usted vino como ferretero sí, acá. Sí, pero no termina ahí la historia. No. Resulta que trabajé 20 años en el comercio ahí. Como ferretero. Ferretero, sí. Y después, un buen día, ya cuando la sociedad fue cambiando, las personas de edad se iban retirando, los llavenos, entonces quedamos una sociedad de gente joven. Y bueno, esa sociedad decidió comprar 500 hectáreas en La Para. ¿En La Para? Sí, en La Para. Ahí me fui yo porque nadie levantaba el dedo quién se iba a ocupar del campo. El único sonso era yo, levanté yo. Pero ¿sabe lo que pasa? Que yo tenía ya, como quien dice, afición al campo. Sí, usted nació en el campo. Nací en el campo, bueno. Tuve 22 años en La Para, en el campo. Ahí conseguimos hacer la electrificación con Novik de La Para a toda la colonia de Loma del Trozo, 40 kilómetros de línea. Y más de 50 personas se engancharon. Ese trámite lo hicimos en 3 meses y al año tuvimos toda la instalación hecha. Impresionante. En toda la colonia, con transformadores, todos los colonos. Cuéntele por qué, sí. Porque no era había corriente alterna y corriente continua. Sí. En ese tiempo ya ahí teníamos corriente alternada. Ya tenía alternada, sí. Pero usted vivió la corriente continua también. Sí, también, sí. Acá vivimos muchos años en corriente continua. Los 2 primeros motores que se compraron eran de corriente continua. Exactamente. Sí, el primero fue de Buero y el segundo fue de Buzo, de Carlos Pellegrini. Ese fue un motor grande de 250 HP, un Otto Deus. Ese motor, cuando teníamos el primer motor, tenía 120 HP. Y con ese estábamos marchando justo con lo necesario para Brinkmann, pero nos dábamos todas las horas. Usted está hablando del nacimiento de la cooperativa, ¿no? El nacimiento de la cooperativa, sí.
nació con ese motor de vuelo. Bueno, digamos, el segundo motor que compramos, lo compramos en Carlos Pellegrini, el buzo. Ese hombre, el señor, era copiador de maíz y resulta que había comprado ese motor grande para darle luz al pueblo, pero tuvieron un desacuerdo y no paró el motor. Entonces, como decidió venderlo, hicimos negocio con él. Nos dijo Buzo, el señor Buzo, nos dice, mire, yo le vendo motor de 250 HP, pero no, el generador es de menos potencia, porque yo no quiero exigirle toda la potencia al motor. Bueno, estábamos convencidos que así era, pero el motor estaba en precio, era prácticamente nuevo. Lo desarmamos, fuimos 3 personas, Pelosi, Teruggi y yo, lo desarmamos y lo cargamos en un camión de acá del señor Rollero, que lo trajo por la nafta nada más. Solamente por la nafta. Así era todo en esa época, ¿no? Ya los 3 días que tuvimos para desarmar, era todo del bolsillo nomás y no hay nada que hacerle. Sí, así era. Y Pelosi fue el maquinista, el primer maquinista el que tuvimos. Sí, era así realmente, que tenía el generador más chico y el motor era... Sí, bueno, ese motor, al correr de los años, el frigorífico Serrano que había acá, que fue de Armando Bosch, nos habían dado a nosotros, a Llaveno, nos habían dado la venta de los motores que había digamos, en el frigorífico. Sí. Y un buen día fuimos al frigorífico a mirar los motores y nos encontramos con un motor Mirle de 250 HP que tenía un generador exactamente igual que el que habíamos comprado de Buzo. ¿Qué hicimos? Pedimos una aclaración a Alemania, a EG, pedimos una aclaración y de allá nos contestaron que el motor Deus que había comprado el señor Buzo tenía la misma potencia el generador que el motor. Así que habíamos comprado los 250. Sí, son las cosas de la vida, ¿no? Sí, ese sería el dicho gato por liebre, más o menos. Sí, claro. Pero fíjese, ese señor estaba convencido que le habían dado no era así. No era tampoco. La placa no era. Ah, la placa era. Fíjese cómo era la cosa, ¿no? Sí. ¿Y cuántos años estuvo usted en la cooperativa? Porque fue la primera comisión directiva que existió. Sí, tuvimos 2 periodos, tuve yo. 2 periodos, serían más o menos 8 años, sí. Y estuvimos desde un principio. Yo era secretario y teníamos al presidente Tichetti y el tesorero Bussi, don Juan Bussi. Y estuvimos en armonía, a pesar de que la comisión tenía comunistas, peronistas, radicales, socialistas. Sin embargo, no tuvimos algunos encontrones, pero nunca para hacer fracasar digamos, la construcción de lo que estábamos haciendo. Cada uno tenía su opinión, pero todos iban hacia el mismo lugar, ¿no? Sí. Y en los primeros momentos no digo que fueron fáciles porque levantamos las acciones en el pueblo y la gente nos decía, bueno, cuando esté en marcha vamos a poner la plata. Pero cuando tuvimos que retirar el primer motor, eran 60.000 pesos, tuvimos que impedir digamos, la firma de todos los socios y sacar los 60.000 pesos del banco. Sí. Ustedes directamente. Sí, todos, no, sí. Y bueno, ese primer motor, don Ernesto Bruero, cuando ya decidimos ir a buscarlo al motor, ya habíamos convenido el precio y todo, 60.000 pesos. Fuimos a buscarlo con un camión internacional que tenía el negocio acá. También ese motor lo trajimos, el volante pesaba 10 toneladas, lo trajimos colgado con un eje de trilladora y 2 ruedas, detrás del camión. Detrás del camión. Sí.
Lo más lindo fue cuando llegamos y nos saludó don Ernesto Buero. Nos saludamos. ¿Han portado el soldi? Nos dice. Hay mucha gente que lo entiende. Lo hizo reír a todos, ¿no? Bueno, pero no obstante, cargamos el motor y después entonces, don Ernesto, bueno, usted ve que le estamos pagando el contado. ¿Cuánto va a poner para la usina? 2.000 pesos. Le sacaron 2.000 pesos. 2.000 pesos. Está bien, había que sacarlo. Estaba bien. Había que sacarlo. Salió 58.000 pesos el motor. Sí. Algo puso entonces en ese momento. Fue un gran motor ese. Ese motor, acá había un grupo de personas, porque siempre en todas las cosas hay los que trabajan en contra. Sí. Y bueno, había un grupo que decía que nosotros con ese motor no podíamos tirar el pueblo, no iba a alcanzar la potencia. Pero ¿qué pasa? Habíamos tenido los datos más o menos positivos del frigorífico en primera instancia que dio luz y después de Sancor. Claro. Ahí habíamos sacado el amperaje que consumía. Más o menos teníamos los datos. Y bueno, trajimos un montador que nos recomendó un señor, un montador que tenía Buero, nos indicó un montador, don Ernesto Beiler. Bueno, vino ese hombre, acomodó el motor ese que había estado tirado muchos años allá en un galpón de mortero. Ese motor había sido de una firma de porteña, de Petris. De Petris, sí. Ese Buero parece que tenía una buena amistad con una familia, esa familia, y le había comprado el motor ese. Pero después se rompió la relación y se lo sacó. Se lo sacó directamente. Son cosas que pasan. Se lo sacó. Bueno, ese motor fuimos con don Bernardo Canali a controlar más o menos las medidas de cigüeñal, cilindro, todo. Y lo encontramos con muy poco uso, ¿no? A pesar de todo eso, así, el montador que vino, un hombre muy capaz, le hizo todas las rectificaciones de cigüeñal a Lima, le hacía la rectificación, y después pues, había hecho un casquillo con pasta meril y con Pelosi y le daban vuelta hasta que lo dejaron perfecto, ¿no? Bueno, ese motor marchó, con el día que lo pusimos en marcha, la inauguración, el alemán el montador, le gustaba chupar cerveza, ¿no? Bueno, y estaba medio bandeado de cerveza el día que se puso en marcha. Y bueno, marchó unos 15 minutos y 20 y se paró el motor, con todo enganchado, ¿no? Miércoles teníamos el conjunto allá de los críticos mirando y contentos, dice, porque había... Y nosotros, claro, era una pesadilla, ¿no? Le dije, ¿qué pasa, don Ernesto? Nos dice, no tiene nada, dice, es un puntito nomás más, un puntito. Es cierto, bueno, al otro día cambió el avance del motor y nunca más pasó nada. Y bueno, y los críticos se callaron también. Claro. ¿Y por qué no querían? ¿Por qué no querían que ustedes compren el motor y que haya energía tan sabe, fue un poquito una cuestión que venía desde el principio, porque al principio hubo una comisión que intentó hacer la usina en la fábrica Sica, la fábrica de Beretita. Sí. Entonces de ahí derivar la corriente. Pero cuando se pusieron a ver cómo era la cosa, que había que hacer toda la línea, que había que hacer el edificio para el motor, que había que hacer todo, había que invertir mucha plata y la SICA no estaba en condiciones de hacerlo. Entonces
nos largaron a los infelices. Nosotros, yo era un desconocido, tenía 26 años, 27. Imagínense, joven, bueno. Sí, pero se largaron a ustedes. Nos largaron a nosotros con esa comisión, bueno. Pero esperaban que fracasen también. Claro, sí. Esperaban que esa es la idea que tenían, sí, nos largaron con una cosa, no era una cosa tan sencilla, ¿no? Porque no había plata. ¿No? No había dinero. Es fácil hacerlo con plata, pero sí. Sí, no. Con plata sí. Los gobiernos gobiernan cuando tienen plata. Cuando no hay plata no gobiernan más. Y usted si mira ahora la cooperativa, ¿qué piensa? Si ahora mira la cooperativa, ve la cooperativa, ¿qué piensa de lo que fue aquello y de lo que es ahora? Bueno, usted sabe que hay una semilla azul. Han cambiado mucho las cosas, por supuesto, ¿no? Hay una sola cosa que siento dolor hoy todavía, que cuando se desarmaron los motores, ese primer motor lo hicieron pedazos para venderlo por chatarra. Eso es lo único que me duele. Con todo el sacrificio que habían puesto ustedes. Sí. Ese motor debió quedar ahí como reliquia. Sí, por lo que sacaron, no tiene importancia. Lo importante era tenerlo ahí. Era un hermoso motor, un volante de 10 toneladas tenía. Estaba conservado porque Pelosi fue un maquinista, pero un señor maquinista. Quería más el motor que la mujer. Iba a dormir con el motor también. Sí. Dormía ahí, digamos. Sí. Nosotros cuando a veces estábamos cenando, cualquier cosa, y por ahí, parado el motor, miércoles salíamos disparando a la usina. Para que no hablen. Pero muy pocas veces tuvo eso, muy pocas veces. Fue un motor excelente, Corley, inglés. Sí, un excelente motor fue. Y estaba conservado, ya le digo, muy bien conservado, muy bien, digamos, manejado. La cooperativa, pero bueno, usted estuvo vinculado a un montón de instituciones. Sí. Estuvo, me decía, bueno, en La Para. Tuve 22 años en La Para. 22 años. 22 años en La Para. Y después volvió a Brinkmann. Sí, volví a Brinkmann otra vez. O sea que volvió a Brinkmann para radicarse definitivamente. Sí. Y yo estaba solo allá, porque mi familia eran chicos, los chicos. Y yo iba y me iban a visitar, pero estaba solo allá. Claro, porque ellos estaban acá, en Brinkmann. Sí, en Brinkmann, sí. Claro, por eso. Y yo estaba en el campo para producir, para hacer las cosas, hay que estar y trabajar uno a la par de la gente. Y saber tratar a la gente. Con eso conseguí mucho. Sí. Mucho. Tuve mucha gente trabajando, hacheros. Tuve gente para arar, tuve gente para todas clases de trabajo, ¿no? Y bueno, para mí todos fueron buenos. Claro. Negros y blancos. No había diferencia. Me parece muy bien. Sí. Aparte de mucho monte en esa época. Todo depende, de las personas dependemos de cómo se trata a la gente, ¿no? Porque si no sabes tratarlo, no vas a conseguir nunca nada. Yo supe tratarlo y conseguía lo que quería yo. Tuve mucha gente trabajando. Y eso no pasa de moda. Eso no pasa de moda. No me diga que eso no pasa de moda. Es así la vida. La gente responde cuando sabes tratarlo. Sabes tratarlo con claridad. Aunque tengas que decirle alguna verdad, pero de frente. Cuando hacen algo mal, si vos le hablas de frente, comprenden y entienden. Así es el trabajador. Sí. Con respeto. Digamos. El respeto, sí. Con respeto. Sí. Mario, ¿y usted cuando vuelve de la zona de La Para y vuelve aquí a Brinkmann? Sí. ¿Vuelve otra vez a la ferretería? No. No, ya. Estuve un tiempo con los chicos ahí, con Roberto, porque ya la sociedad se había achicado,
ya después también faltó Noví, que se retiró. Y bueno, entonces tuve un tiempo con Robertito, ya ve, ¿no? Ayudándolo un poquito para encaminarlo, y después decidí de retirarme, ¿sí? Para darle lugar a ellos que hicieran lo que deseaban. ¿Y cuando usted se retiró, a qué se dedicó después? ¿O directamente descansó? Y mira, me dediqué a Playa Grande. Allá tenía un lotecito que inicié el trámite por Suscapión, y tengo 17.000 metros cuadrados. Hay 7, 8 casas que cedí los terrenos para que hicieran, porque si no los cedía gratis, no se hacían. Claro. Los cedía todos los terrenos, a cada uno 20 por 40, y bueno, cada uno hicieron su casa ahí. Directamente. Sí, directamente. Ahora hay un señor, un arquitecto, que está haciendo una casa en un fragmento que quedaba del lote que teníamos nosotros con mi hermano. Hay un lotecito que la vez pasada me vino a hablar, y le digo, con mucho gusto, llévelo, mire, ahí está el terreno, haga el trámite, el mismo trámite que hice yo. Hasta aquí esta primera parte de la historia de un hombre casi centenario. Nos estamos encontrando para conocer mucho más de don Mario Gay muy pronto por la pantalla de Conet. Hace 7 días atrás comenzamos a vivir una historia increíble, una historia de vida de alguien que ha sido fundamental su paso por distintas instituciones de la ciudad de Brinkman. Aquella primera parte repasamos desde su nacimiento hasta la llegada a la ciudad de Brinkman y a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos. En esta segunda parte estaremos vivenciando su paso por distintas instituciones y también hablando de distintos personajes de nuestra ciudad. ¿Comenzamos?
Sí. Casi 99 años, Mario, ¿no? Digo, casi 100, mejor dicho. Sí. Decirlo bien, tiene 99. Sí. Y esos ojos han visto tanta historia de Brinkmann. Sí. Y una historia particular que todos hablan de un antes, un después. Sí. Es con la llegada del padre Jorge. ¿Fue así realmente para Brinkmann? Si yo tuviera, no quiero muchas veces tocar la parte religiosa, ¿no? No, pero su opinión. Pero yo ahí tengo una idea muy distinta de lo que tiene una gran parte del pueblo, ¿no? Porque el padre Jorge, digamos, fue una persona capaz, muy inteligente, pero también tenía sus fallas, porque él obtuvo mucho dinero de todos lados. ¿Por qué? Porque invocaba el comunismo. ¿Y el comunismo cuánto eran? 40 personas en Brinkmann. Fueron en aquel entonces, que no sé si realmente eran comunistas o no eran comunistas, pero lo engañó Manrique, lo engañó el brigadier San Martín, a todo el mundo. Yo lo acompañé en muchas de esas cosas, conozco todos los pormenores del padre Jorge, inclusive la escuela de agrotécnica la consiguió por mi tío, que era secretario de Educación de la Nación. De la Nación. Sí, fuimos con él a Curupaití cuando él tenía campo ahí y consiguió la escuela de agrotécnica. Y la hizo fracasar él porque no hizo una escuela agrotécnica. Yo estaba acá cuando un día me vinieron a buscar, dice el padre que vaya, que quiere comprar torno. Dígale al padre que la escuela no necesita torno. La escuela agrotécnica, como lo dice, necesita arado y tractor. Y él hizo todo lo contrario. Creó un taller de mecánica, otro de electricidad, otro de herrería, y bueno. Y la escuela fracasó. Nació Viñón. Entonces tenía algunas cosas raras, él que no era la acorde. Después, aparte de todo eso, como sacerdote, lo considero una persona muy inteligente, muy capaz, creó muchas escuelas, pero también creó la discordia en el pueblo. No pacificó al pueblo, no vino para pacificar al pueblo, creó muchas adversidades. Eso no lo considero positivo. No, yo creo que el sacerdote viene para pacificar, no para crear discordia. Y él estaba en contra del comercio en contra del comercio aquel y aquello, y dele. Eso no puede ser tampoco. Eso fue muy malo para el pueblo. Creó la escuela, pero dentro de eso era como una competencia con las otras escuelas. Claro. No puede ser eso. No era algo más, sino que competía, sí, digamos. Sí. No, hay algunas cosas yo conozco todos los pormenores. Para seguir con esta charla maravillosa, mientras miramos fijamente a sus ojos, don Mario nos cuenta qué significa Brinkmann para él. Mario, y hoy, si tiene que decir qué es Brinkmann para usted, qué significa Brinkmann para usted. Para mí, indudablemente, yo no podría irme de Brinkmann, porque tengo toda mi familia. Tengo 6 hijos y tengo 40 nietos. Estoy más arraigado a Brinkmann que los años que viví afuera. Muchas raíces tiene acá. Sí. 40 nietos. Después trabajé mucho, cooperé con todas las instituciones,
digamos, cuando, por ejemplo, el Bocha Club lo fundamos ahí, con Laña y Viano y toda esa gente, lo fundamos, lo hicimos, techamos la primer cancha techada de la zona. Y bueno, pero yo nunca agarré una bocha. Pero sí colaboraba y trabajaba. Sí. ¿Te gustaban las bochas o no? Me gustaba ir a verla jugar a la bocha, pero nunca se me daba por jugar. Me gustó el fútbol en su época. ¿Y jugó? Sí, jugué en un equipo en Esperanza. ¿En Esperanza? Sí, en la Liga Esperancina, sí. ¿Y acá cuando vino a Brinkman no? No, jugué en un partido así nada más amistoso, sí, pero no. ¿Y qué tal era para la pelota? Y me gustaba, mira, yo había empezado en la institución, era Mitre. Empecé en la tercera división y llegué a la primera. O sea, fui a jugar a Rosario con un equipo donde jugaba Gabino Sosa. Gabino Sosa fue uno de los centros de fútbol importantes de Rosario, ¿no? Y fuimos a jugar allá a Rosario. Así, y Esperanza tenía muy buen fútbol. Tenía un equipo también ahí en Esperanza Juventud que fue campeón de la Liga Santafesina. En ese tiempo jugaban Colón, Gimnasia Esgrima, Unión, San Justo, San Justino. Sí. Estos eran los equipos que jugaban en la Liga Santafesina. Claro. Sí. Claro. Yo jugaba en esa época, jugaba en el fútbol. Sí. ¿Cuál ha sido, más allá de lo que me ha dicho con el tema del motor, su mayor tristeza en la vida? ¿Qué es lo que más le dolió, más allá del motor que me dijo, sí, en su vida íntima? Bueno, lo más triste. Sí. Y en realidad tuvimos muchos administradores en la cooperativa, ¿no? Y había, qué sé yo, en esa época, antes la cooperativa no tenía tanta influencia como la tiene hoy. Era más pobre. Sí. Sí. Hoy no, hoy tiene poder económico, tiene otra actividad, ¿va? Sí. Y nosotros le habíamos tomado cariño a la cooperativa, como era, ¿no? Porque la criamos como cooperativa Luz y Fuerza, nada más, sí. Y sí, en realidad, hoy ya la cooperativa tiene mucha influencia dentro de la población, ¿no? Tiene muchos ramos que atender, sí. Y en su vida particular, digamos, ¿cuál fue el momento más difícil, más triste que tuvo? Más triste. Bueno, lo más triste fue que fui perdiendo todos mis hermanos, ¿sí? Todo, del mayor al menor. Mi hermano menor murió en un accidente en la ruta 34, que tenía campo en Cruz Haití, y de ahí, cuando se iba a Esperanza, era candidato a intendente, y había un camión estacionado en la ruta sin luz y lo llevó por delante y se mató. Esos fueron las épocas difíciles. Y después de poco fueron muriendo todos mis hermanos, de poco. El único que quedo soy yo. ¿Usted es el único? Sí. ¿El único de la familia? El único, sí. Tengo muchos sobrinos, sí, primos, en Buenos Aires, en Esperanza, en Concordia. Tengo todos mis ahijados también. En Concordia son una familia también, mi hermano menor. También tuvo 6 hijos. También una familia hermosa con
con mucho cariño, mucho amor. ¿Y cómo fue su vida? ¿Cómo considera que fue su vida? ¿Fue feliz su vida? Yo, la vida, uno pareciera que, digamos, cuando llega a una cierta edad, la muerte es una cosa natural, pero yo he visto que cuando murió mi señora, me fue duro, muy duro, porque estamos muy apegados, ella tuvo mis 6 hijos que todos son buenos muchachos, chicos que trabajan y están bien todos, ¿no? Pero perder la esposa a los 92 años también es triste, porque yo también era viejo también. Y una compañera de toda la vida. Sí, compañera de toda la vida, sí. Sí, la verdad. Amor. El amor de su vida. Amor, sí. Sí, la verdad. Ese fue el momento más duro para usted. Sí, ha sido muy duro. Yo pensaba en ciertos momentos, si no hubiera sido por los hijos, por los nietos, por todos los que están alrededor, me resultaba pesado, me resultó muy pesado la muerte de ella. ¿Sí? ¿Pensó en irse con ella alguna vez? ¿Pensó irse con ella, digo? ¿Pensó irse con ella? Sí, la verdad que en ese momento hubiera deseado realmente no estar más tampoco. ¿Le tiene miedo a la muerte usted? ¿Le tiene miedo a la muerte? No le tengo miedo a la muerte, no. Sé que en cualquier momento viene, porque ya tengo la edad para partir, ¿no? Sí. No le tengo, realmente no tengo miedo. Soy muy creyente, creo que hay Dios, entonces no sufro por eso, ¿no? Para nada. Sí. Es un momento, digamos, en el cual, cuando, como dice usted, uno cree que llegó su hora y deja algo inconcluso o hizo todo. ¿Sabe? La creencia es importante porque las personas tenemos que comportarnos en la vida sin tener enemigos, sin tener amigos solamente. Y el amigo, perdonarlo si te ha hecho algo bueno, saber perdonar, eso es muy importante. Es muy importante saber perdonar a la gente y digamos, y hacer bien a todo el que pueda. Ayudar a todos el que necesita ayuda. Eso es muy importante, eso es lo que me da tranquilidad. Yo tengo acá una chica pobrecita que tuvo que ayudar mucho y no me quejo. Y a Fabián también, a todos los he ayudado con todo lo que he podido. No tengo mucho, pero lo que tengo lo dispongo para ayudar. Y lo hizo con felicidad. Sí, lo ayudo con gusto. Y eso es lo que me da tranquilidad, ¿ves? Justamente poder ser así, poder ayudar a la gente es muy importante. Es muy importante. Eso le da, digamos, valor moral. Lo emociona eso también, ¿no? Lo emociona, digo, eso de poder ayudar. Sí. Está emocionado, ¿no? Sí. Sí, no sé, nunca me gustó tener enemigos. Al contrario, me gusta tener amigos. Tuve mucha gente trabajando y a todos los traté con amabilidad, con todo, y eso me dio fruto a mí, me ayudó, porque tuve gente, todo el mundo, trabajando con gusto, con ganas. Ese es el asunto. Por ahí viene y creo que el mundo está convulsionado, pero no sé, esperemos que... Depende de nosotros, ¿no? Sí. Depende del ser humano eso. Sí, el ser humano, sí. Dependemos de nosotros. Sí.
no estamos para destruir, estaríamos para construir, pero somos muy destructores. ¿Sí? Don Mario, ha sido un placer y un honor poder charlar con usted. Sí. No es fácil resumir casi 100 años de vida, pero usted sabe y es consciente que pasaron 100 años por esos ojos celestes que tiene, ¿no? Sí, sí. Y he visto pasar tantas cosas, tantas cosas. Sí, uno, aunque parezca mentira, desde la infancia uno va evolucionando, va aprendiendo a vivir, porque la vida nos enseña, digamos, sí, a veces hay que sufrir, pero hay que saber sufrir. Es natural eso, que los seres humanos tengamos que sufrir también. Sí. Le agradezco. No nos podemos dar la mano, pero la pandemia la dejamos de lado y este saludo es el saludo de todo Brinkmann también y de toda la gente que lo va a ver. Gracias. Muy amable por recibirnos. Sí. De esta manera nos despedíamos de don Mario Gay en una historia de vida, como decíamos, apasionante, casi centenaria, y en este homenaje que le queríamos rendir a él y agradecerle a toda su familia por su atención, su predisposición y contar, aunque sea también un poquito de historia de la ciudad de Brinkmann. Nos reencontramos con otras miradas dentro de muy poco. Que la pasen bien.